El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta oración que hemos empezado a escuchar en este capítulo 17 de San Juan, la mayoría de los estudiosos la llaman la oración sacerdotal de Cristo. En ella se encierra la síntesis de lo que es la súplica sacerdotal de Cristo ante el Padre. Como sumo sacerdote, conserva en sí mismo la autoridad para pedirle al Padre, y conserva la autoridad para pedirle al Padre porque es una autoridad que Cristo se ha ganado con sus propios méritos, desde el mismo momento en que se ofrece antes de la encarnación en la Trinidad para venir a salvar al hombre y para ejecutar el proyecto, el plan de Dios, hasta el mismo momento de la ascensión, que sin dejarse retener por las fuerzas de este mundo, se eleva hacia el Padre y luego envía el poder del Espíritu Santo. Esta autoridad que le viene a Cristo en la súplica, que le dirige al Padre por todos los suyos, es una autoridad que en justicia el Padre contempla en la persona de Cristo como sumo y eterno sacerdote para responderle y favorecerle efectivamente a lo que es la súplica de Cristo. Por eso la Iglesia no cesa de centrar todas las súplicas, todas las oraciones, y se esfuerza por concentrarlas todas en la gran súplica y en la gran oración, que es la oración sacerdotal de Cristo, sobre todo en su función sacerdotal más expresa, que es en la Eucaristía y que es en la liturgia. Todos los actos de piedad, todos los ejercicios pastorales, las actividades de evangelización, de piedad, de espiritualidad que se realizan dentro de la Iglesia, tienden y deben tender hacia esta única fuente de súplica y de oración que es la oración sacerdotal de Cristo, porque es la única oración escuchada por el Padre. Es la única oración que tiene méritos delante del Padre,
Y por eso nos lo advertía Jesús estos días diciéndonos que todavía no habíamos pedido nada y que todo lo que pidiéramos en su nombre, el Padre nos lo concedería. Todo lo que nosotros unamos en nuestra súplica y en nuestra oración a la súplica de Cristo, y todas las oraciones que nosotros hagamos en torno a esa gran súplica de Cristo, tenemos la certeza completa de que el Padre la escucha y la manda sobre nosotros. Pero también toda súplica, toda petición, toda oración que se haga aparte, distante de esta oración sacerdotal de Cristo, es una oración que tiende a sonar hueca y que no tiende a ser respondida, porque el Padre escucha la súplica de su Hijo y nos escucha a nosotros, sus hijos, en su Hijo Jesucristo. Por el ejemplo más grande de esta oración está precisamente en la plegaria que dirige la Iglesia en la liturgia. Todas las oraciones son dirigidas al Padre, pero no son dirigidas en nombre de los santos o por mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo, porque son los únicos méritos que tienen validez, que tienen justicia delante del Padre. De ahí que la oración eucarística sea para nosotros la oración más importante, sea el ícono de la súplica. Incluso la Eucaristía se convierte, la liturgia eucarística como súplica y como oración, se convierte en fuente de ejemplo para aprender a orar. Uno se convierte en un verdadero orador delante de Dios cuando a partir de la liturgia eucarística, celebrada consciente, celebrada plena y activamente, uno se convierte en un maestro de oración. Quien no celebra la liturgia conscientemente no va a ser un gran orador delante del Padre y su súplica no va a tener tanta repercusión. Por eso el Concilio Vaticano II nos hizo esta advertencia de que la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. Y por eso urge que nosotros, en un tiempo en el que nos encontramos, centremos toda nuestra vida en torno a la Eucaristía. Todo tiempo que nosotros perdamos en torno a la Eucaristía es tiempo que perdemos para sabernos dirigir al Señor. Cada vez que nosotros vamos dejando la Eucaristía a un lado, ¿sí? Y la misma celebración eucarística a un lado, y no vamos celebrando la liturgia de manera consciente, activa, y no nos preocupamos por conocer la liturgia desde la Iglesia, por formarnos desde la formación que nos da la Iglesia en torno a la liturgia y ser conscientes de lo que la liturgia significa y sobre todo la liturgia eucarística, vamos quedando a merced del mundo y del mal. Por eso el Señor hoy, en esta petición que le hace al Padre, le pide que no nos saque del mundo, pero sí que nos libere del mal. Porque nosotros los cristianos debemos dar testimonio del Señor y de la libertad del Señor en este mundo. Y tenemos que ser fermento de vida, tenemos que ser fermento de los dones sobrenaturales del Señor dentro del mundo, no fuera de él. El cristiano, como decía también los primeros cristianos, y sobre todo la Didaché lo advertía, tiene el corazón puesto en el cielo, pero los pies los tiene puestos en esta tierra. Porque el cristiano no le huye a este mundo, no se le esconde al mundo, ni siquiera se le esconde a los peligros del mundo. Y es que un cristiano que se esconda ante los peligros del mundo es un cristiano cobarde, es un cristiano que no entiende ni ha comprendido cuál es su misión, empujada por la gracia de Dios y por la fuerza del Espíritu Santo en este mundo. Es un cristiano que ya se dejó amedrentar y es un cristiano que no vive de la promesa hecha del Señor cuando dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Fue la gran escuela que el Señor fue haciendo con sus discípulos. Hoy hay dos tentaciones muy fuertes dentro de la iglesia para la vida cristiana. Y es la de salir corriendo cobardemente llenos de miedo. El miedo
no viene de Dios. El miedo no es una inspiración del Espíritu Santo, no es un don del Espíritu Santo. Y quien se deja empujar del miedo se esconde. Se le esconde a todo, porque no se sabe hijo de Dios, no se sabe envuelto en la gracia del Espíritu Santo, no tiene la certeza y el corazón puesto en la promesa del Señor. Tal vez la tiene puesta en sus propias fuerzas o en las fuerzas que van ofreciendo las promesas de este mundo, pero no en la promesa del Señor. La memoria libre que hoy celebramos de María Auxiliadora precisamente nos enseña esto, y es un testimonio muy grande que muchos cristianos han tenido de María Auxilio de los cristianos en momentos difíciles, en donde no se dejaron presionar por la intimidación del mundo, de los poderosos de este mundo, ni para ceder conformistamente a la seducción del mundo, ni para escondérseles. Es un problema hoy, porque hay cristianos que se conforman con el mundo, se adecúan a los criterios del mundo para que el mundo no les haga nada. Y hacen un pacto con el mundo, hacen negocio con los criterios del mundo. El Papa Benedicto XVI en el libro póstumo advertía precisamente de que hoy asistimos a un mundo que se declara el más tolerante de todos. Este mundo, esta sociedad actual es la que más tolera. Esta sociedad actual es la más misericordiosa de todas, la más compasiva de todas. Pero decía el Papa Benedicto XVI, esta sociedad actual es tolerante, pero es intolerante con los elementos esenciales de la fe. Tolera el pecado, tolera lo que es malo, tolera lo que no es bueno, tolera lo que no nos lleva a la vida eterna, tolera lo que daña la dignidad y afecta la dignidad de la persona humana. Eso sí lo tolera. Pero los elementos esenciales de la fe que defienden los principios de la vida, los principios de la dignidad de la persona humana, los principios de la moral, eso sí no lo tolera. Y es un conformismo que se ha ido metiendo en el criterio de muchos cristianos. Hay cristianos que son muy buenos hoy para predicar y hablar del no matarás, pero en la práctica hacen consenso muy fácil con el mundo, cediendo a ciertas propuestas que van en contra de la vida. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Hay cristianos que hablan maravillas de la pureza e invitan a vivir en la castidad, pero no creen, por ejemplo, que masturbarse y ver pornografía dañe la dignidad afectiva y sexual de la persona humana. No creen que ciertas tendencias televisivas y hoy en las redes sociales que incitan al pecado de la lujuria no son tan dañinas. Son intolerantes con ciertas cosas y tolerantes con otras. Son intolerantes con lo que es verdaderamente santo y perfecto y no lo toleran y lo ven como rigidez y lo ven como dañino, pero son tolerantes con el pecado, son tolerantes con todo lo que el espíritu del mal. Y precisamente es la petición de nuestro Señor. Yo no te pido que los saques del mundo, pero que los libres del maligno. Porque es una mentira que se va metiendo en el criterio de las personas. ¿Cómo es posible que las conciencias se vayan cauterizando de esa manera para hacer tan juicios tan erróneos y considerar al mal bien y al bien mal? A ese degrado hemos llegado hoy. Y por eso la súplica de nuestro Señor es tan diciente para nosotros. Y deberíamos unirnos desde el corazón a esa súplica y estarla haciendo constantemente, primero para nosotros. Líbranos del mal, como lo decimos en el Padre Nuestro. Líbranos del mal porque el mal es perverso,
porque el mal es mentiroso, porque el mal está cargado de error. Y cuando hay incoherencias en la persona, ya no hay verdad. Ya no hay verdad. Cuando no somos consecuentes entre lo que sentimos, decimos y hacemos, ya allí está trabajando el espíritu de la mentira. Y no este espíritu de la verdad que Cristo está pidiendo para nosotros. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Porque es que tenemos que estar de acuerdo. Si decimos que amamos la palabra de Dios, si decimos que amamos el testimonio de los santos, si decimos que amamos los sacramentos, si decimos que amamos a la iglesia, tenemos que ser consecuentes desde adentro con ello, no de labios para afuera. Por eso el Señor habla tan fuerte a los fariseos por la hipocresía. Porque dice por fuera, son como sepulcros blanqueados, bellos, hermosos, pero por dentro llenos de corrupción. Esta es una sociedad que se ha dedicado a vivir de la apariencia, del maquillaje, del discurso, de la demagogia. Y lo más grave de todo, es que utilizamos a Dios, lo manipulamos para sostener esas vestimentas falsas. Eso es lo más grave. Y por eso la preocupación de San Pablo hoy, mientras se despide de los ancianos de Éfeso y de estas comunidades del Asia Menor. Veo, y es su preocupación, y no deja de manifestarla como Cristo también la está manifestando. Veo que ante mi partida se meterán lobos rapaces que intentarán dañar a la grey, y de entre ustedes mismos saldrán, que irán embaucando con criterios erróneos a la grey del Señor. Por eso nosotros los pastores no podemos estar arrinconados y atrincherados llenos de miedo. Este es un tiempo para predicar la palabra del Señor, para poner en evidencia el error y poner en evidencia la verdad del Señor. Y la verdad es su palabra, y la verdad es lo que la iglesia nos ha enseñado en el magisterio. No está repitiendo tonterías y fábulas que están dañando a la grey del Señor, que están dañando a las almas, que la están llevando a caer en los dientes del lobo. ¿Cómo es posible que hayamos caído en un conformismo tan alto, en donde lo bueno y lo santo se mira como exagerado, exacerbado, como rígido, y saber que eso es un insulto para el Señor? Porque cada vez que tenemos esos criterios, los tenemos contra Él. El mundo me ha odiado y los odiará a ustedes también. Que levante la mano el cristiano hoy que piense que vivir una vida como la que vivieron los mártires es exagerado. Que la levanten y que digan que hoy no es tiempo para vivir como vivieron los mártires y los santos, y que esa fue su época, pero que la nuestra es otra. Que hablamos de perfección y santidad, que hablamos de fidelidad cristiana, la boca puede con todo, el pensamiento puede con todo, el discurso puede con todo, los libros pueden con todo, y la vida, la coherencia, la consecuencia del amor verdadero en nuestra vida, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda? No hagamos más daño del que ya se ha hecho dentro de la iglesia, porque la incoherencia crea heridas muy grandes contra la unidad querida por el Señor. La Trinidad no es incoherente, la Trinidad es coherente, hace como piensa y realiza como siente. Ese fue nuestro Señor. Nosotros no le hagamos más daño a la iglesia, no le hagamos más daño al hombre,
no le hagamos más daño a nuestros hermanos cristianos, que precisamente nos lo advierte el magisterio de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, de cómo las grandes heridas a la Iglesia vienen desde adentro. Y por eso es tan diciente la advertencia del apóstol San Pablo. Y si hemos pecado, y si hemos fallado, seamos coherentes en el actuar. No nos dé miedo reconocer nuestra falta. No nos dé miedo reconocer nuestro pecado. Que a quien se humilla el Señor lo ensalza, y a quien se arrepiente el Señor lo llena de su bondad. Pero no vivamos en la hipocresía, de mostrar lo que no somos, de maquillarnos de lo que no somos, de hacer creer a los demás lo que no somos. Eso lo único que nos puede conducir es a la perdición total. Pero al que se humille, al corazón contrito y humillado, a ese el Señor no lo desprecia, lo levanta. Es que nos da miedo renunciar a una falsa imagen que el mundo nos fue vendiendo y a un vestido que el mundo nos fue poniendo. Y ese es nuestro gran problema hoy dentro de la iglesia. Vestidos de falsas virtudes, ¿para qué? ¿Para qué? Y es que a eso se le llama prudencia, a eso se le llama discreción. No hay persona que se pueda hacer más daño que quien quiera vivir una vida así, porque se autodestruye a sí misma. Nosotros tenemos que ser delante del Señor como somos. Delante del Señor, porque Él tiene la capacidad de transformarnos a todos. Santifícalos en la verdad, y solo tu palabra es verdad. Por eso San Juan en su primera carta, hablando precisamente de la madurez cristiana y quién es verdaderamente un hijo de la luz y quién es verdaderamente un hijo de Dios, termina en el capítulo 4 al 5 diciéndonos que el amor perfecto en el corazón humano es el amor de Dios, no es otro. Y un amor que tiene la capacidad de amar al hermano. Porque dice San Juan que quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Este es un tiempo que a nosotros los cristianos nos exige caridad al extremo. Y caridad incluso con los que persiguen, con los injustos. Entrega total como Cristo lo hizo. Donación total, no arrinconamiento, no desprecio, no rechazo, porque todo el que desprecia a un hermano en su corazón es un mentiroso. No es cristiano, no es de verdad, no pertenece a Cristo, no viene del Espíritu Santo. Con solo despreciarlo en el corazón, con solo rechazarlo adentro, ya esa es la ignominia de la mentira y de la falsedad en mantillas de cristianos que a veces no son verdaderas. La vida cristiana no tolera el desprecio y el rechazo. Nos lleva a la corrección, sí, porque la corrección hace parte del amor. Y por eso decía Santa Catalina de Siena, basta tanto silencio, porque por callar el mundo está podrido. ¿Cómo podemos nosotros callarnos cuando cientos y miles de hermanos nuestros están siendo envueltos en la mentira, en la tiniebla y el error? ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos cuando muchos se están perdiendo? La Virgencita en Fátima, a los 3 pastorcitos, les mostró el infierno y les mostró las almas de los condenados. Y eso los sacudió tanto que desde aquel día dejaron de pensar en sí mismos y todo lo hacían en función de las almas. Y por ellas, porque era la caridad más ardiente del corazón de Cristo. Para eso vino el Señor, para salvar a todos los hombres. Y esa es la voluntad de la palabra de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y dice San Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les predica?
¿Cómo van a hacer la fe si no han oído? Si no se les habla de Cristo, si no se les presenta a Cristo, si no se les lleva a Cristo, si no se les muestra a Cristo. Porque es que la fe viene precisamente de la predicación de la palabra del Señor. Tanto daño le hacemos nosotros a la iglesia y al mundo en nuestros encierros por no llevar la caridad del Señor, por no mostrar claramente a Cristo como camino, como verdad y como vida, primero desde el testimonio y desde la coherencia de vida, y luego desde la predicación. Este es un tiempo en que el mundo está cada vez más desorientado. La humanidad se encuentra cada vez más desorientada. Y yo pregunto, ¿será que a nosotros los cristianos nos afecta en algo que un alma se condene? ¿Nos afecta en algo? Y no porque sea familiar nuestro, muy cercano a nosotros, porque en el sentido de la fe, cada alma tiene que movernos. ¿Nos afecta en algo que la vida de un sacerdote, su vida eterna, está en peligro o no nos importa? Dios mío, ¿a qué estamos llegando? A un nivel de frialdad tan alto, porque eso lo hace solamente el mal. A veces nosotros nos hacemos exentos de todo lo que está pasando en la realidad humana. Incluso por eso hay sacerdotes que les cuesta tanto atender gente, no solo en la confesión, sino en la dirección espiritual, porque es enfrentarse a una realidad que hoy vive el mundo, y nos hacemos indiferentes, y las almas claman, y las almas están en peligro, y las almas gritan. Una vez me decía mi obispo, Omar, tú no tienes que hacer nada más con las personas que escucharlas, solo eso. Dedícate a escucharlas y eso es suficiente. Pero lastimosamente hoy dentro de la iglesia ni para eso tenemos tiempo. Hay tiempo para otras cosas, sí, pero no para escuchar las almas. A mí me asombra mucho, tantas veces que me meto al confesionario horas y horas a escuchar la realidad que viven las familias enteras. ¿Qué otro medio de información más objetivo va a querer uno hoy que ese para saber lo que verdaderamente está sucediendo? Es que no es Google, no es YouTube, no es Twitter ni Facebook el que nos va a contar, eso es amarillismo, información manipulada al nivel más alto. No son todas estas páginas hoy que ya han caído en un amarillismo, hasta aquellas que se dicen ser católicas. Vaya, coja cada alma para que se dé cuenta lo que verdaderamente vive. Y se creen los más objetivos y conocedores de la realidad. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a las almas? Porque Dios nos va a pedir cuentas de eso. Primero por la misma responsabilidad del bautismo, porque fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Ya en el bautismo fue impresa en nosotros esa misión del Espíritu Santo por la unción que recibimos, con un deber ante el cielo, con un deber ante Dios y ante la iglesia. Y luego los diferentes estados de vida. El matrimonio, su tarea principal y la tarea principal de los esposos no es estarse buscando a sí mismos. Desde que tuvieron hijos tienen que olvidarse de sí mismos para desbocarse en entrega total a esos hijos y educarlos en la fe cristiana. Porque para eso recibieron un don. Esos hijos son un don de Dios y siguen siendo un don de Dios, y el único dueño es Dios, nadie más. A ustedes, papás, Dios los capacitó para educar a esos hijos en la fe, no para buscarse en ustedes a sí mismos. Desde que tuvieron hijos, la iglesia se los recuerda que esa es su tarea principal. ¿Y por qué tenemos una sociedad como la que tenemos hoy?
porque papá y mamá se preocuparon más de ellos mismos y tenemos que preocuparnos por nosotros. Y así el diablo los fue alejando del hogar y dejando a esos pobres hijos a merced del lobo. ¡Qué duro! ¡Qué duro para esos pobres hijos cuando no han tenido la cercanía de papá y de mamá! Y qué duro cuando la educación a esos hijos no es desde la base cristiana, desde el Evangelio y la iglesia. Porque ¿saben a qué quedan expuestos? Aquello que está advirtiendo San Pablo hoy. A todos esos errores que se van sembrando incluso dentro de las comunidades cristianas. Y por eso es muy fácil verlo hoy. Hay familias que están vestidas de un maquillaje de piedad y por dentro están corrompidos con la rebeldía de sus hijos, con la adicción de sus hijos, con la corrupción de impureza que viven sus hijos hoy, en los niveles más altos. La tarea de papá y mamá tiene que enfocarse en esos hijos, en la educación de esos hijos. Esa es la misión, ese es el fruto para esta sociedad. Les dieron una misión el día del matrimonio, no para que se dieran gusto a sí mismos, sino para dar vida y acompañar esa vida al estilo de la Trinidad que se dona por nosotros de manera providente y se entrega. Qué responsabilidad la de nosotros los religiosos y las religiosas, todos en los diferentes estilos de vida. Tenemos una responsabilidad muy grande por las almas. Y es un deber que tenemos, que nadie nos lo impuso, lo acogimos libremente el día de nuestra profesión. Y la razón de nuestra consagración no es más que la gloria de Dios, el bien de las almas y el bien de la iglesia. Ya. Yo recuerdo que a nosotros nos advertía un obispo en alguna ocasión, nos decía, no se encierren, porque si se encierran, se estancan y se mueren. La vida religiosa tiene su sazón, su función, su razón de ser, en la razón de ser del corazón de la Trinidad y de Cristo, que se entrega por la salvación de las almas. Y todos los religiosos, nos dice el magisterio de la Iglesia, tenemos el deber y la responsabilidad de prestar atención a los fieles y ayudarlos, así sean de clausura. Por eso la clausura no es del todo encerrada. Y los mismos monasterios de clausura se preocupan por el bienestar de las almas. Si no, hay que mirar la vida originaria eremítica desde los primeros siglos, en que se convertían los padres del desierto y los monjes como San Antonio, de donde empieza el gran furor de la vida religiosa, que se fue solitario y la gente se iba a buscarlo. Y allá les prestaba atención a todos, porque eran las almas del Señor. Qué responsabilidad de nosotros los consagrados. Y le vamos a tener que dar cuentas a Dios de los talentos que nos dio. Dame cuenta de tus talentos. A ver si sí los pusiste a trabajar. Los sacerdotes. Menos mal, la naturaleza del ministerio sacerdotal no fue dada para la satisfacción personal, sino para la donación de sí mismo, en razón de ser del que se entregó a sí mismo por la iglesia, por las almas y por la salvación de los fieles. Por eso San Pablo, es bellísima esta despedida de San Pablo. Fueron todo el tiempo que estuve con ustedes. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Un verdadero cristiano se conoce en esta solicitud, en esta urgencia. Le afecta, le duele el destino de las almas, le duele el destino del prójimo, así sea si haya declarado su enemigo o su adversario.
ni siquiera lo deja tranquilo en que su propio adversario esté en el error, porque la caridad de Cristo le urge por su salvación y también por la personal. Qué terrible lo que ha hecho el demonio hoy en el mundo y en la iglesia. Cómo nos ha ido cauterizando y cómo nos ha ido convirtiendo en témpanos de hielo fríos en el alma y en el corazón. Con una vida cristiana que parece más de nombre, pero sin la dinámica interior del Espíritu Santo, que todo lo mueve, que todo lo purifica y que hace arder los corazones en la solicitud más grande del amor. Porque eso es Dios. Dios es amor. Un Dios que a pesar de que hoy le estamos fallando, sigue saliendo de sí mismo, se sigue entregando, se sigue donando, tiene la capacidad de darse totalmente, y esa es la expresión de la Eucaristía. Dios no cesa de darse, Dios no cesa de salir de sí mismo, Dios no cesa de llamarnos a la conversión y a volver a Él, de llamarnos a la salvación, y eso solamente puede provenir de alguien que ama verdaderamente, hasta el punto de que ese amor lo hace hablar con gritos desesperados, hasta de amenaza, con tal de lograr nuestra conversión, con tal de quitarnos esa ceguera, con tal de derrumbar esos muros que no nos dejan ver su gracia y su misericordia. Ese es Dios. Su amor tan grande lo hace tener firmeza para seguir gritando y hablando a los hombres y llamándonos a todos a que tengamos tan solo un gesto de humildad y reconozcamos que solamente Él nos puede salvar y nos puede librar. ¿Saben qué está pasando hoy en la iglesia? Está pasando que el demonio está encegueciendo y durmiendo a la gente y la está anestesiando en el error. Y lo peor de todo es que le ha hecho creer que lo malo está bien. Y más grave aún, de que lo malo es voluntad de Dios e inspiración de Dios. Más grave aún todavía. Profética ha sido la iglesia. Y ahí es donde ve uno que ella es guiada por el Espíritu Santo, cuando nos advierte el Catecismo en el numeral 675, que muchos saldrá a la luz el misterio de la iniquidad, y que muchos apostatarán de la verdad por irse detrás de unas soluciones aparentes, con investidura religiosa, y el precio será la verdad. La verdad. Mientras andamos por ahí buscando a ver dónde es que está el peligro, y no nos damos cuenta que el peligro hoy es en torno a la verdad. Por eso Jesús lo dice hoy en el Evangelio: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Hoy más que nunca tenemos que acudir al Señor con una actitud humilde delante de Él y pedirle que nos saque de esta frialdad. No nos dé miedo reconocer nuestro pecado delante del Señor. No nos dé miedo reconocer nuestras faltas delante del Señor, nuestras durezas y nuestros errores, que Dios es un Dios bueno, compasivo y misericordioso, y a todo el que se humilla, Él enaltece, pero también al que se ensalza, lo derriba. Palabras proféticas de la Virgen: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Por eso, pidámosle hoy, unámonos más bien al Señor a esta súplica de su corazón sacerdotal. Unámonos también a esta súplica, que es la misma súplica del Señor en el corazón de San Pablo. Y dejémonos afectar positivamente por esto, para que nos demos cuenta en el gran peligro que están cientos, millones de cristianos hoy. El Papa Benedicto hoy podría decirnos lo mismo. Y seguramente cuando murió, el Señor le dijo: pasa, siervo bueno y fiel. Aquí me das cuenta de tus talentos. Señor, día y noche
no dejé de advertir y de hablar y de enseñar, porque no paró hasta el final, advirtiéndonos de los peligros en los que estaba la sociedad humana y de los peligros en los que estaba la iglesia. Tildado de pesimista, de catastrófico, de exagerado, de una cantidad de cosas dentro de la misma iglesia. Pero tenemos que darle muchas gracias al Señor porque advertencias no nos han faltado. Manifestaciones del amor preventivo y misericordioso del Señor no nos han faltado. Que hayamos tenido sordera, que nuestra atención se haya detenido en cosas que no eran tan importantes, ya es otra cosa. Que le hayamos dado más prioridad a otras cosas que al Señor y a lo que es la esencia de la vida cristiana, eso es otro cuento. Por eso volvamos al Señor y no dejemos de acercarnos a Él con una actitud humilde, uniéndonos a esta súplica de su corazón sacerdotal, por nosotros y por toda la humanidad, a la cual el Señor ama con entrañable corazón y quiere salvar a como dé lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.